como les decía, lo que vamos a hacer hoy día es ejercitar y para esa ejercitación vamos a clasificar y nombrar compuestos binarios y ternarios. Entonces los objetivos son clasificarlos y luego aplicar las distintas reglas de la nomenclatura para nombrarlos. Recordemos que los ternarios ocupábamos distintas nomenclaturas, en cambio los binarios ocupábamos siempre la misma, que era la sistemática. Ahí llegó Gabriel Espinosa. Ya. Después de esos objetivos, anoten después bien los ejercicios que trabajamos, si tienen dudas. En esta ocasión vamos a revisar también el mini cuestionario 2, así que antes de eso partimos con lo que vimos la semana pasada. Y en la clase pasada hablamos de compuestos inorgánicos ternarios. Dijimos que eran ternarios porque están formados por 3 tipos de átomos. Por su parte, los binarios solo por 2. Algunos ejemplos de estos son los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Son solo estos 3 entonces. Y las características de los hidróxidos son que están formados por un ion metálico y también uno o más iones hidroxilo. Los oxácidos, por su parte, se caracterizan porque contienen hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. Y las sales ternarias están formadas por un metal, un no metal y oxígeno. O sea que de forma general, los hidróxidos tienen un ion metálico y entre paréntesis el ion hidroxilo, si es que tiene más de uno va entre paréntesis, si tiene solo uno, sacamos ese paréntesis. Los oxácidos los vamos a reconocer porque tiene el hidrógeno a la izquierda, el elemento no metálico al medio y a la derecha el oxígeno. Obviamente estos abajo, cada uno con su numerito dependiendo de cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos. Y las sales ternarias, en cambio, están formadas por un metal, por un no metal y oxígeno. Y también con cierta cantidad de átomos en cada uno de esos elementos. Esas son las 3 fórmulas generales para los ternarios y son las 3 fórmulas generales que vimos la semana pasada, además de nombrarlas. En el caso de los hidróxidos, utilizamos la nomenclatura sistemática, en los oxácidos la tradicional y en las sales ternarias la nomenclatura stock. Como les decía, vamos a revisar el mini cuestionario 2 de la semana pasada que tenía relación con estos compuestos ternarios. Y acá, a ver, ¿por qué no me marcó las...? Ya, bueno, no importa. La primera pregunta, recordemos que esto es al azar, así que ustedes podían hacer que no les apareciera esta como primera, sino como segunda o última, no sé. Dice, considerando las reglas de la nomenclatura sistemática, ¿qué nombre recibe el compuesto de fórmula CuOH2? ¿Cuál sería la correcta acá? ¿Quién se anima a responder esta pregunta para que Estoy todos... entre la B y la C. Ya, la B y la C. ¿Quién dice otra opción? Ahí Leandro levantó la mano. La B. La B. Ya. Ahí Yo digo que la B, con... yo digo que la B. Pero estoy También más la Yo B. igual digo que la B, profe. Ya. O sea, andábamos bien con este nombre. Es por lo que hay que respetar por la fórmula, porque sí, por el D. Así es, tal cual. Como es un hidróxido lo que tenemos acá, porque tiene este OH, seguimos sí o sí las reglas de la nomenclatura sistemática. Yo se los pongo en la pregunta para que recuerden cuál de las reglas tienen que utilizar, ¿ya? Pero siempre van a ser sistemáticas para los hidróxidos. A ese acuerdo habíamos llegado. Es D porque tiene 2 iones hidroxilo, 2 OH. Por lo tanto, la única alternativa correcta... Mono y tri. Sí, imposible porque si fuera mono tendría que ser CuOH. Eso. ¿Ya?
Y dijimos que en los hidróxidos el prefijo mono no lo íbamos a utilizar. Estaba omitido. O sea, nos saltábamos el prefijo mono. O sea que si fuera solo uno, en este caso, solo un hidróxido, parto al tiro con la palabra hidróxido. Y este sí sería el hidróxido de cobre. ¿Ya? En cambio, esta, como tiene dos, que aparecía en la pregunta, es un dihidróxido de cobre, ¿ya? En ningún caso dicobre, porque ese 2 no se mueve hacia el lado del cobre. Podría haber sido cúprico, sí, pero ahí no estamos utilizando las reglas de la nomenclatura sistemática, sino que de la tradicional. Y esa no la íbamos a utilizar en este caso. Y en la primera solo faltaba el prefijo, así que la única correcta en este caso era la P. ¿Ya? Segunda pregunta. Nos dice acá, ¿cuál es el nombre tradicional? Y es tradicional porque los oxácidos siempre los nombramos de forma tradicional. Y la fórmula de ese oxácido es H2CO3, considerando que el carbono utiliza su mayor estado de oxidación. Si tenemos H2CO3 y el estado de oxidación del no metal es +4. Los posibles estados de oxidación del carbono son 2. Puede ser +2 o puede ser +4. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? ¿Cuál sería la correcta? ¿Quién me ayuda con esta? ¿Nadie? ¿No? Ya, mira, ayudita. Si actúa con el mayor estado de oxidación, nos íbamos a esa tabla gigante donde estaban las diferentes terminaciones, prefijo y sufijo. Podía ser, si actuaba con la mayor, terminaba en ico, si actuaba en cambio con la menor, terminaba en oso. O sea, para nombrar esta, como es nomenclatura tradicional, parto siempre con la palabra ácido, o sea, acá de inmediato elimino las alternativas C y D y me quedan solo dos opciones. Ácido, luego viene la raíz del elemento no metálico, que sería carbón, porque el elemento no metálico es el que está al medio, siempre es el que está al medio, y es carbono, la raíz es carbón, sílabo al final, y termina en ico porque su estado de oxidación es +4, o sea, sería el ácido carbónico. Y ahí la correcta es la B. ¿Por qué no trioxocarbónico? Porque no estamos bajo la nomenclatura sistemática. Así que esa no era la correcta. ¿Ya? Nunca explicamos que se utilizaba trioxo y para nombrar oxácidos. Así que esa no es la correcta. ¿Dudas, chiquillos, de esta pregunta? Que acá no vi, por ejemplo, participación. ¿Habían dudas en esta? Muy enredado la Esa fue la que más me nomenclatura. había costado, profesora, pero ahora ya me quedó más clara. Ya, miren. Solo a modo de repaso. Teníamos diferentes opciones con la tabla de sufijos y prefijos. Si tenía un solo estado de oxidación posible, entonces siempre iba a terminar en ico. Si tenía dos estados de oxidación, iba a utilizar la terminación ico cuando utilizara la mayor, y oso cuando utilizara la menor. Acá vamos a ir siempre de mayor a menor estado de oxidación. Si tenía 3, en cambio, y actuaba con la mayor, entonces era ico, si actuaba con la siguiente era oso, y si era con la menor era
hiposo, hipooso. O sea, hubiera sido un hipocarbonoso, por ejemplo, pero acá no se daba el caso. Y si tenía 4 y actuaba con la mayor, ahora íbamos a incluir el prefijo per, la terminación ico, luego venía ico, luego oso y al final hiposo, hipooso. Esas eran todas las variaciones. En este caso, el carbono tiene solo 2 posibilidades, o sea, me quedo con las 2 posibilidades. Si es mayor, si utiliza el mayor estado de oxidación, es ico. Si utiliza la menor, es oso. ¿Ya? Por eso era carbónico y no carbonoso. Ahí está el Renato que se está sumando. ¿Ya? Esa era la tablita. En algunos casos vamos a utilizar hasta el 5, por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 posibles estados de oxidación, entonces ahí le sumamos otra de las terminaciones. Bueno, de esa forma es como vamos nombrando los oxácidos, y solo los oxácidos. Ya, vamos a la pregunta número 3. En este caso me preguntan por la nomenclatura Stock. Dice, aplicando las reglas de la nomenclatura Stock, la nomenclatura que utilizamos para las sales ternarias, como lo dice acá, una sal ternaria. ¿Cuál es el nombre de la sal LiNO3 si el nitrógeno actúa con su mayor estado de oxidación, que es +5, para formar el compuesto, dicho compuesto, en este caso? Es LiNO3. El nitrógeno, que está en el centro, que es el no metal, tiene estado de oxidación +5. Y me dicen que es la mayor posible. Y según la nomenclatura Stock, si utiliza el mayor estado de oxidación posible, la terminación que se utilizaba, el sufijo, es ato. Y si utiliza cualquier otra de sus posibles estados de oxidación, la terminación es ito. Si acá está utilizando la mayor, termina entonces en ato. Y la raíz del nitrógeno es nit, agrego la terminación ato porque está actuando con su mayor estado de oxidación, y sería un nitrato de, ahora nombro el metal, que es litio. Y el litio tiene solo un posible estado de oxidación. Y como tiene solo un posible estado de oxidación, no tengo que anotar entre paréntesis su único posible estado de oxidación, que es 1, sino que lo omito. Omito eso. Pero si fuera otro metal, por ejemplo, el cobre, el cobre puede ser cobre 1 o cobre 2. En ese caso, sí utilizo paréntesis dependiendo de, ahí voy a escribir cobre, dependiendo de el estado de oxidación que esté utilizando. En este caso yo no se los mencioné porque en el litio es uno solo, por lo tanto no iba paréntesis. Y ahí entonces la alternativa correcta era la A, que es nitrato de litio. Profesora, Dígame. pero ahí usted en ese caso, si fuera más de uno, ¿habría alguna forma de saberlo o saldría ahí la... Yo se los diría. Yo les Ah, diría, ya. por ejemplo, el cobre tiene 2 posibles estados de oxidación y utiliza el 2. Entonces ustedes entre paréntesis ponen 2. ¿Ya? Ya, esa era mi duda. Gracias. Ok. Acá, chiquillos, no podía ser la B porque no es nitrito de litio, porque sería nitrito si utilizara su estado de oxidación, cualquiera de los otros del nitrógeno. Puede ser +1, +2, +3, +4. Pero como utiliza el +5, entonces es terminado en ato, nitrato. No es nitrato de litio 5 porque este 5 le pertenece al no metal.
y entre paréntesis lo que tenemos que poner es el estado de oxidación del que está adelante, que es el metal. Por lo tanto, no podía ser en ningún caso entre paréntesis 5, ¿ya? El paréntesis entonces le pertenece solo al litio, y en este caso litio tiene solo un estado de oxidación que es 1, y como es 1, esto no lo escribo, lo omito. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, de este ejemplo número 3? O sea, esta pregunta número 3. ¿Cómo les fue en esta pregunta? O sea, yo me equivoqué porque pensaba que el 5, ese que está en el entre paréntesis, el EO es igual a 5, se tenía que poner como número romano. Entonces Ya, puse la C. ya. Acá siempre que, por eso yo lo aclaré. Ese 5 en este caso le correspondía al nitrógeno, y el nitrógeno es el no metal. En cambio, entre paréntesis, lo que va es el estado de oxidación del metal, que es el que está a la izquierda de la fórmula esta que anotamos acá. ¿Ya? Solo eso, acá me di cuenta y estuve revisando las preguntas y mayoritariamente el error fue ese, marcar la C o la D. Normalmente marcaron la C porque entendieron que terminaba en ato si era el mayor estado de oxidación, pero el problema fue y la confusión estuvo en este estado de oxidación, ¿ya? Que era de hecho el distractor para ver si es que se había entendido o no. ¿Ok? Ya pues. ¿Hay más alguna otra pregunta, comentario de esta pregunta? A ver, a ver. Creo que no. Ya. La número 4 dice, ¿qué tipo de compuesto inorgánico se forma por la unión de átomos de hidrógeno, no metal y oxígeno? Y lo formo. Tiene hidrógeno, tiene un no metal que lo simbolizo con X y oxígeno. ¿Qué forma tiene? O sea, esa fórmula general, ¿de qué da cuenta? ¿De una sal, de un hidróxido, de un oxácido o de un óxido no metálico? Un oxácido. ¿Ya todos opinan como Maximiliano? ¿Que es un oxácido? Sí. ¿Sí? Ya, la forma de darnos cuenta de inmediato, antes, ¿se acordaron de los binarios? Nos dábamos cuenta que era un hidrácido porque partía con la H. Lo mismo pasa con los oxácidos. A la izquierda siempre va a estar el hidrógeno, por lo tanto, es un oxácido. En ningún caso sería un óxido no metálico porque de partida los óxidos no metálicos son binarios y solo tienen un no metal y oxígeno. ¿Ya? En el caso del hidróxido, está formado por un metal y los iones hidroxilo, que son los iones OH. O sea, tampoco podía ser. Y la sal ternaria está formada por su parte por un metal, un no metal y oxígeno. Esa podría ser como la mayor confusión. Pero ojo, si es oxácido, siempre va a contener hidrógeno y ese hidrógeno va a estar a la izquierda de su fórmula. ¿Ok? ¿Dudas, chiquillos, con esa pregunta? No, profe. ¿No? Ya, o sea, después les podría preguntar qué tipo de compuesto inorgánico se forma por la unión de un metal, no metal y oxígeno, y ahí la alternativa hubiera sido la A. ¿Ok? O por un ion metálico y ion hidroxilo, y hubiera sido un oxácido. O sea, perdón, un hidróxido. Que es justo sonó mi celular. Ya, pues vamos con la última pregunta y es respecto a las sales ternarias. Dice, ¿cómo se forman las sales ternarias? ¿Cuál es la respuesta correcta acá? ¿Cómo se formarían las sales ternarias? ¿La D? La D,
¿Quién? La A, ¿Alguna? La D. La D, no. la A. No, la A, ¿cierto? La A. Ya. Efectivamente es la A. ¿Por qué es la A? Porque en una sal siempre voy a tener un metal, un no metal y oxígeno. ¿Ya? No es la B ni la C, porque acá solo estoy nombrando de hecho a dos tipos de elementos. O sea, en la B y la C, que eran los distractores, estoy hablando de compuestos binarios y no de ternarios. O sea, en ningún caso iba a ser la B ni la C. Y por otra parte, en la D tampoco era, porque acá me dicen que está formada por un metal, hidrógeno y oxígeno. ¿Quién se asimila a esto? Es un hidróxido, que tiene el metal, el hidrógeno que proviene del ion hidroxilo y el oxígeno que también proviene de ese ion. ¿Ya? Así que ahí la correcta era la A. Hay que tener clarito cuáles son, cómo se forman cada uno de ellos para poder también de forma más rápida reconocerlos. Bueno, ya pues, ¿alguna duda que les haya surgido, comentario de este mini cuestionario 2? ¿Cómo les fue en general a los del B? Voy a ver acá. Subieron, de hecho, en el mini cuestionario 2 les fue mejor que en el mini cuestionario 1 de forma general. Subieron un poquito. Obviamente en algunos casos bajaron un punto, pero por ejemplo, no sé, el Vicente Becerra en el primero tuvo 2 puntos y ahora en el segundo tuvo 4. ¿Ya? Y así pasa con otros ejemplos que algunos se mantuvieron, algunos subieron solo un punto. Matías Painavilu subió de 3 a 5 puntos. Y así muy poquitos bajaron, la mayoría subió. ¿Ya? Como curso al menos aumentaron sus puntajes. Esperemos que hoy de nuevo se vea reflejado de nuevo un aumento en los resultados. ¿Ya? Vamos entonces con la clase y dejamos esta revisión de lado. Mini resumen, chiquillos. Mega resumen. Miren, les hice 3 diapositivas en donde resumen todos los compuestos binarios y ternarios. Acá aparecen los binarios, siguiente, también los binarios, ahí se cambió, ahí sí, y siguiente, los ternarios, ¿ya? Esas 3 diapositivas les van a servir para poder desarrollar su evaluación de la próxima semana. ¿Y por qué les va a servir? Porque vamos al inicio. Miren, vamos a tener, por ejemplo, un óxido metálico. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque está formado por un metal y oxígeno. En ese mismo orden, el metal a la izquierda, el oxígeno a la derecha. ¿Ya? ¿Cómo los voy a nombrar? Primero va el prefijo, dependiendo de la cantidad de oxígenos. Si es di, tri, acá acuérdense que se nombra de atrás hacia adelante. Si tiene 5 oxígenos sería penta, etc. Luego van las palabras óxido de y nombro al metal. En el metal incluyo prefijos solo si hay más de uno. O sea, acá, entre comillas, el prefijo mono se omite. Pero desde el di, tri, tetra, etc. sí se utilizan para el metal. ¿Ya? Segundo, están los óxidos no metálicos que se caracterizan entonces acá por estar formados por un no metal y oxígeno. Se los escribí en ese orden porque en ese orden los voy a ver en la fórmula. Primero el no metal, que se simboliza con la X, y a la derecha el oxígeno. Los voy a nombrar de una forma muy similar a los óxidos metálicos. Primero el prefijo, luego las palabras óxido de, y al final el no metal. Y el no metal, lo mismo. Omito, si es que hay un solo no metal, omito el prefijo mono, pero si hay 2, tengo que utilizar el prefijo di, si hay 3, el prefijo tri, si hay 4,
el prefijo tetra y así penta, hexa. Creo que llegamos hasta hepta solamente. Siguiente, están las sales binarias. La sal binaria se caracteriza porque no tiene ni oxígeno ni hidrógeno. O sea, está formado por un metal y un no metal. Ese no metal distinto de hidrógeno y oxígeno. Entonces, a la izquierda va el metal, a la derecha el no metal. Y se nombra lo mismo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Siempre se van a nombrar así cuando estemos bajo la nomenclatura sistemática, que es esta que está acá, que nos aparece como dato entre paréntesis. Siempre son las reglas de la nomenclatura sistemática, es de derecha a izquierda. ¿Ya? Y si es una sal binaria, partimos con el prefijo, dependiendo de la cantidad de no metal, nombramos al no metal sin la última vocal, porque le agregamos la terminación uro. Por ejemplo, si fuera un cloro, no digo el prefijo del cloro y el nombre completo del cloro. Por ejemplo, si fuera un monocloro, no digo monocloro, sino que omito esa O, agrego la terminación uro y sería un monocloruro. Y después de eso nombro al metal. O sea, sigo con lo mismo que les decía, de derecha a izquierda es la forma de nombrarlos. ¿Ya? Solo si hay más de un elemento metálico, utilizo prefijo. O sea, nuevamente, el prefijo mono, si hay un solo metal, no se utiliza, pero si hay dos del elemento metálico, sí, y utilizo di, después ti, tri, tetra, penta, etc. ¿Ya? Ese es como el mega resumen de esa primera parte y de cómo ustedes podrían después, no sé, tener esta tablita, esta presentación a mano para poder ir respondiendo tanto el mini cuestionario 3 que nos toca hoy día como su evaluación de la próxima semana. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, con esto? ¿Nada? ¿No? Ya. Vamos con el otro mega resumen. Mega resumen. Están los hidruros metálicos, que es lo mismo. Primero va el metal y al lado derecho el hidrógeno. Así los voy a reconocer. Metal, hidrógeno. ¿Y cómo los nombro a estos hidruros metálicos? Primero utilizo el prefijo, dependiendo de la cantidad de hidrógenos. Agrego la palabra hidruro y hidruro de las palabras y nombro al metal. Y esto nuevamente es bajo la nomenclatura sistemática. Para el caso de los no metálicos, hay que tener ojo acá porque es un no metal más hidrógeno. Pero ese no metal tiene que ser del grupo 13, 14 o 15. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque está el no metal a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Y los voy a nombrar primero utilizando el prefijo dependiendo... este no lo cambié, no. Ahí debería decir hidruro de. Perdón. Ahí lo borro. Va el prefijo. Luego las palabras hidruro de más el no metal. O sea, hidruro de y el no metal. ¿Ok? En ese orden. ¿Por qué digo que hay que tener ojo acá? Para no confundirlos con los últimos que son los hidrácidos. En los hidrácidos también hay un no metal hidrógeno, pero el orden es inverso. Primero va el hidrógeno a la izquierda y luego a la derecha el no metal. Porque ese no metal tiene que ser del grupo 16 o 17. O sea, primero voy a ver el hidrógeno. Esa es la forma más fácil de reconocer un hidrácido, que el hidrógeno está a la izquierda y el no metal a la derecha. Y para nombrarlos, nombro primero el no metal terminado en uro y agrego
las palabras de hidrógeno, si es que hay más de uno, empiezo a utilizar los prefijos di, tri, tetra, etc. ¿Ok? Si es que hay más de un hidrógeno. Si hay uno solo, solo digo hidrógeno. Si hay más de uno, indico cuántos hay de esos. ¿Ok? ¿Dudas con esta segunda parte de este mega resumen? El Leandro dice que no. A ver si hay alguna manito levantada. Nadie. Ya. Último mega resumen. Y en total, miren, binarios son 6 en total. Y ternarios son 3. Ahí está. Para los hidróxidos los los voy a reconocer porque tienen el ion metálico a la izquierda y el ion hidroxilo a la derecha. Entonces, está primero el metal, luego el ion OH, que es el ion hidroxilo, entre paréntesis si es que hay más de uno. O sea, si hay uno, elimino el paréntesis. Si hay dos, por ejemplo, escribo el paréntesis. Si hay 3, 4, indico acá abajito cuántos hay de esos. Y para nombrarlos, utilizo el prefijo de acuerdo a la cantidad de iones que hay, hidroxilo, las palabras hidróxido de, y termino nombrando al metal. Y acá es más simple porque no tengo que considerar cuántos metales hay. Simplemente nombro al metal y ya no vuelvo a utilizar más prefijos. ¿Ok? Y eso es según la nomenclatura sistemática. Esa es la nomenclatura que utilizamos para nombrar hidróxidos. En cambio, para los oxácidos utilizamos la tradicional. Y acá, primero está el hidrógeno, luego el no metal, y al final, a la derecha, el oxígeno. O sea, su fórmula general es el hidrógeno, el no metal en el centro y el oxígeno a la derecha. ¿Cómo los voy a nombrar? Según la nomenclatura tradicional, es partiendo con la palabra ácido, luego nombro al no metal y ese no metal tiene que ir acompañado del sufijo o prefijo según la nomenclatura tradicional. O sea, puede ir terminado en ico, en oso, o partir con el prefijo hipo y terminar en oso, depende del estado de oxidación entonces del no metal. Y ese estado de oxidación, para que ustedes no lo calculen, yo se los voy a entregar. Bueno, para que no tengan confusiones con ese cálculo, ni sumarle más dificultad a esto, sino que solo nombren. Y el último, chiquillos, es la sal ternaria, que la vimos la semana pasada también, y acá la sal ternaria se caracteriza por estar formada por un metal, un elemento no metálico y oxígeno. Entonces, vamos a tener de fórmula general el metal a la izquierda, el no metal en el centro y el oxígeno a la derecha. ¿Y cómo nombro esto? Lo hicimos en realidad según la nomenclatura llamada nomenclatura Stock. Y esta nomenclatura me dice que debo nombrar al no metal terminado en ato o en ito. Ato, terminada en ato, solo si usaba su mayor estado de oxidación, y si usaba cualquiera de los otros, terminaba en ito. Luego agregaba la palabra de y nombraba al metal. Y entre paréntesis ponía el estado de oxidación del metal siempre que fuera necesario. O sea, si era un solo estado de oxidación, no utilizo paréntesis, no indico ese estado de oxidación, me salto ese último paso. Pero si tiene varios,
sí tengo que indicar cuál de ellos es. Y para eso yo les voy a decir cuál está utilizando y para que sepan qué es lo que va entre paréntesis. Y siempre va el estado de oxidación del metal, solo del metal y no del no metal, ¿ya? Para que no hayan confusiones. Y eso después, chiquillos. Eso es lo que tienen que manejar para la próxima clase, que es la evaluación. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Nadie. Están muy calladitos hoy. Ninguna ¿Qué duda, sucede? profesora. Todo está bien. Ya. Maximiliano también iba a hablar. No, no, profe. Ah, ya. Así Joaquín. hacen mis juegos favoritos. Primero, Joaquín. luego en un Chucha. Joaquín está viendo televisión, no sé. Se escucha mucha bulla. Ahí, Joaquín. Ya, miren. Vamos a hacer ejercicio de esto para ir ensayando al tiro si es que se entiende o no se entiende, ¿ya? Y para eso hay que tener en cuenta la tabla periódica. Esta tabla periódica la vamos a tener disponible el día de la evaluación, ¿ya? Para que no tengan que aprenderse todos los elementos de memoria ni saber cuál es metálico y no metálico, sino que lo vamos a tener acá a mano. Bueno, lo que sí vamos a acordar es que si es un metaloide, que son los que están en verde, cuando forma un compuesto inorgánico con estos metaloides, los vamos a considerar como no metales, o sea, es como que fuera toda esta parte amarilla, ¿ya? Los vamos a considerar como si se comportaran como un no metal. Como los metaloides se pueden comportar de las dos maneras, como un metal y un no metal, en este caso los vamos a dejar como un elemento no metálico, ¿ya? Ese es el acuerdo, al menos para esta parte. Y bueno, a partir de esa tablita entonces vamos a ir viendo y clasificando los distintos compuestos. Ejercicios de esto, entonces. Acá tenemos los primeros 4 y vamos a ir clasificando uno por uno. Primero, en el tipo de compuesto vamos a definir si es binario o es ternario. Y en la clasificación vamos a especificar si es un óxido, es un hidróxido, si es un oxácido, si es una sal ternaria, binaria, etc. Acá vamos a definir el tipo de compuesto que es, ¿ya? ¿Cómo se clasifica ese compuesto? Y en el primer caso, ¿cuál sería el primer ejemplo? El SO2. ¿Sería binario o ternario? Binario. Binario, profe. Ya. Binario. O sea, esa parte está simple y es binario porque tiene solo 2 tipos de átomos, que sería oxígeno Eso da. y azufre. Listo. El segundo, a ver, vamos avanzando por columna mejor. Segundo, es binario o ternario. Binario. Binario. También binario y es binario El otro es porque, ternario. así es binario en ese caso porque tiene solo boro e hidrógeno. En el otro, número, profe, ¿cómo? es bin- Ah, es ternario y el otro igual. vamos a ver. Hay ojo O ahí con creo. ese No, creo que la CL. última no. No, no, no. Ya, No, porque es de cloro. sí, ya, mira. En el tercero está el cromo, que es Cr, el azufre, que es S, y el O, que es oxígeno. Por eso es ternario. El otro es binario. Que me confundí con la S, con la CL. Sí, y por eso de hecho puse la Cl. Y el último también es binario porque tiene hidrógeno, que es H, Y el cloro.
y el cloro que es Cl. Ojo que siempre esta Cl va a aparecer como una Ci, pero en realidad es una Cl solo que porque, sí, es una minúscula. Como no tengo la posibilidad de utilizar otra tipografía de letra, no me la reconoce como una L minúscula, sino que pareciera como que fuera una I. De hecho, ¿Pero si habrá yo... una diferente con mayúscula o no? O sea, es que los otros tipos de letras hay, pero es que a mí no me gustan porque se ven como... O sea, la L va a quedar bonita, pero todas las otras letras van a quedar feas. Entonces prefiero no usarlo. ¿Ya? Es como que se va a notar más esa que las demás. Sí. De hecho, si escribo yodo, quedaría como así, HI. Queda como con esa base, o sea, con esa cabecita arriba y abajo. Bueno, y si no, solo como un palito, de hecho, también he visto así, que el yodo simplemente me lo deja así algunas letras que ocupo, al menos en la evaluación. Acá siempre utilizo Century Gothic, que se llama, pero puede ser, ¿ya? Pero esa, en este caso, si está sola, significa que es una I mayúscula, que es yodo, pero si está al lado de la C, es porque es un CL. ¿Ok? Eso siempre va a ser así. Bueno, profe. Por lo tanto, ese es binario. Y ahora para nombrarlo. Ah, no, vamos a clasificar, perdón. En clasificación, la primera es, creo que óxido. Ya. Si tiene oxígeno, sabemos que es un óxido. Ahora el problema es que puede ser un óxido metálico o no metálico. Entonces tenemos que buscar esta S. Vamos a la tabla periódica, buscamos la S, El y no la metal. S está en amarillo, es un no metal. Por lo tanto, este compuesto se clasifica como un óxido no metálico, porque ese oxígeno está unido a un no metal. ¿Ya? Bueno. Ahora, el siguiente, tiene un hidrógeno. Si tiene un hidrógeno, hay tres posibilidades. Puede ser un hidruro metálico, un hidruro no metálico o un hidrácido. ¿Ya? En este caso, si es hidrácido, parte con la H, o sea, no es hidrácido. Sí o sí es un hidruro, pero puede ser metálico o no metálico. Por lo tanto, buscamos al boro en la tabla periódica anterior y vemos si es metal o no metal. Y el boro está acá, en verde. ¿Qué dijimos de los verdes? Que iban a actuar como metal o no metal. Cric, cric. Como no metal. Como no metal. O sea, entonces, si el hidrógeno se une al boro, este es un hidruro no metálico. ¿Ok? Tercer ejemplo. Tengo cromo, azufre y oxígeno. Rayos. Tengo tres. El cromo, ya, tengo oxígeno, ya sé que hay oxígeno. Tengo cromo, busco el cromo. El cromo es un metal. O sea, tengo la unión de un elemento metálico. El azufre, ya lo habíamos visto anteriormente, es no metal y oxígeno. ¿Qué formo cuando tengo un metal, un no metal y oxígeno? ¿Qué compuesto ternario se forma? Sale ternaria. Sale ternaria. Sí, es entonces esta una sal ternaria. ¿Ya? Y la última, tiene hidrógeno. Y tiene el hidrógeno al principio. Y es binario. Por lo tanto, no hay otra opción de que sea un hidrácido. ¿Ya? Podría ser un hidruro no metálico, pero si esto estuviera al revés. Esa es la forma en que los vamos a identificar rápidamente. Si la H está a la izquierda, es un hidrácido. Si la H está a la derecha, puede ser hidruro metálico o no metálico. Bueno. Y ahora sí nos vamos con el nombre. Para nombrarlos, vamos para los binarios, siempre va a ser de derecha a izquierda. O sea, todos estos que estoy marcando como binarios, que habíamos determinado que eran binarios, siempre van a ser de derecha a izquierda. En el caso 1,
si es un óxido, su nombre también va a partir con la palabra óxido. ¿Pero qué me faltaría? Eso. Así es. Tengo que agregar el prefijo. Como hay dos, es di, luego las palabras óxido de, y nombro al no metal. Y en este caso el no metal es azufre. Y hay uno solo de azufre, por lo tanto no escribo el prefijo mono, porque acá se omite. Si hubieran dos, sí diría diazufre. Si hubieran 5, diría pentaazufre. Pero hay uno solo. Por lo tanto, ese compuesto se llama dióxido de azufre. ¿Ya? En el segundo caso, es un hidruro. Tridruro de... Ay, ¿de qué era la B? Ay, se me olvidó. B es boro. Eso. Por eso en algunos casos van a tener... Tridruro de boro. Sí, por eso van a tener disponible esta tabla periódica para que puedan verificar algunos nombres también, ¿ya? Estas son como las actividades que hicimos en las clases pasadas. El año pasado no. No, las clases pasadas porque Sí, po. nos ponían... Sí. Sí, tal cual. El año pasado también trabajamos en esto, pero la diferencia es que el año pasado les pedía estados de oxidación. Y en esa, que es como la parte que menos resultados tuvimos, decidí este año omitirla. ¿Ya? Bueno. Ese cálculo. Ya. Acá son 3 de hidrógeno, por lo tanto el prefijo es tri. Luego siguen las palabras óxido de, y ahora nombro a ese no metal, que ese no metal es boro. Y como hay un solo boro, no escribo monoboro, sino que solo boro. Bueno. Bueno. ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? Para los demás, Agustín, Abraham, Bastián, Benjamín, Cristóbal, Camilo, Gabriel, Joaquín, Matías, Maximiliano. Ninguna, profe, ninguna. Está todo claro. Les va a ir súper bien en este mini cuestionario 3, entonces. Y en la evaluación también. Queda súper claro, dice Camilo. Eso es verdad. ¿Cómo, Agustín? Nos vamos a sacar puros 7, profe. Ya, eso espero. Eso espero. Puros 30 puntos. Ya, vamos con la tercera. En este caso es una sal ternaria, y si es una sal ternaria, tenía que ocupar las reglas de la nomenclatura Stock. Y para eso tengo esta ayudita acá abajo, que nos dice que el azufre actúa con estado de oxidación más 4, que es su estado de oxidación intermedia, y el cromo actúa con estado de oxidación más 2. O sea que el metal tiene estado de oxidación más 2 y el no metal tiene estado de oxidación más 4, que no es la mayor, sino que la intermedia. Y como habíamos dicho anteriormente, si es una sal ternaria, parto con la raíz del no metal, y en este caso es sulf. A ver, ahí está. La raíz es sulf. Cuando actúa con el mayor estado de oxidación, termina en ato. Pero acá utiliza la intermedia. Y si es la intermedia o la menor, la terminación es ito. O sea, sería un sulfito. Sulfito, agrego la palabra de, y ahora nombro al metal. Y el metal se llama cromo. Y el cromo tiene varios estados de oxidación. Y por eso yo les indiqué que el que estaba usando en este caso era 2. Por eso tengo que anotar entre paréntesis un 2 en romano. Porque tiene varios estados de oxidación. Por ejemplo, el cromo tiene estado de oxidación más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. O sea, de todos esos, utiliza el 2 y por eso tengo que especificar entre paréntesis y en romano ese 2.
Y finalmente esa asa alternaria se llamaría sulfito de cromo 2. ¿Dudas con eso? No. Entonces, bueno, si te sale, si abajo del te sale como en cuanto actúa el EO, entonces se pone el hito o el número romano según el número que sale ahí. Sí, mira, a ver, vamos a ordenar esto. A ver, porque ya está demasiado rayado este